Desde su nacimiento, en 1789, los Estados Unidos siempre fueron una potencia en expansión. En el siglo XIX se abrió camino a través de Norteamérica y en la segunda mitad del siglo XX obtuvo el predominio mundial. Pero ahora, frente al ascenso de China, el dinamismo de la India, el crecimiento poblacional y la activación económica en África, la negativa de Rusia a inclinarse ante sus deseos, su propia incapacidad de controlar lo que sucede en Medio Oriente y la determinación de América Latina de ser libre de su hegemonía de facto, su poder encontró un límite. Se abren dos caminos. Uno es la cooperación internacional, el otro responder a la frustración de las ambiciones con una explosión de militarismo. El futuro de Estados Unidos y del mundo dependen de esta elección. Esto sostenía Jeffrey Sachs, director de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Esta noche hablamos de la política exterior de la administración Trump. Bienvenidas a Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de política exterior y hablamos de Donald Trump. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, David Perejil, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos, como siempre. Raúl Sánchez Cedillo, bienvenido. Gracias, Pablo. Nos acompaña también Marga Ferrer, muchísimas gracias por volver a Fort Apache. A ti. Lola Albiach, bienvenida. Gracias por invitarme. Augusto Zamora, en su posición habitual, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pablo? Y cierra la mesa Carlos Pito del Campo, bienvenido. Un placer. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha reforzado su presencia en Afganistán, Oriente Medio y partes de África. Además, ha iniciado una guerra comercial contra China e impuesto una nueva tanda de sanciones contra Moscú. Al contrario que su predecesor, Trump se ha movido hacia Arabia Saudí y ha endurecido su posición con respecto a Irán, retirándose del acuerdo nuclear firmado hace solo 3 años con Teherán. Por otro lado, el próximo 12 de junio, Donald Trump y Kim Jong-un se reunirán para negociar una potencial desnuclearización de Corea del Norte. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la política exterior de la administración Trump. Empezamos como siempre con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, David. ¿Qué ha cambiado desde que Trump está en la Casa Blanca en la política exterior de los Estados Unidos? Pues sería, si uno se hace esta pregunta hace 12 meses, seguramente responderíamos cosas distintas. Creo que lo que ha cambiado es lo que va de Tillerson a Pompeo, que ha cambiado el personaje, un personaje que su política exterior ha sido con tweets, con empresarios y que no sabíamos si iba a ser aislacionista, pero últimamente está con los halcones más guerreros de la administración. En este sentido se parece a Bush hijo. Y lo que ha cambiado es que se están imponiendo más soluciones por la fuerza, que puede ser el enterrador del multilateralismo, que abre un periodo de consecuencias desconocidas, y eso es muy grave. Y una cosa que ha cambiado también este último año, ya no solo mirando a Trump, sino mirándonos a lo que pasa aquí en nuestras fronteras, y en las fronteras de nuestra vecindad, es que la Unión Europea cada vez está más lejana de lo que dice y de lo que hace, ¿no? Y eso tiene que ver también con la política exterior de la Unión Europea, que es fundamentalmente estatal y que está llevada por dirigentes muy conservadores. Y en ese sentido, Rajoy es un alumno muy aventajado y está demasiado escondido, es quizá de los más conservadores y neocons en política exterior. Gracias, David. Raúl. Bueno, yo creo que en la política exterior de Trump hay ciertas recurrencias que estaban en Reagan, que estaban en Bush hijo. Eso se ve en la nueva doctrina de seguridad nacional, pero yo creo que lo que cambia es básicamente que el enfoque transaccional de Trump, o sea, the art of the deal, se aplica a la política exterior en pleno caos sistémico. Es decir, que el deal es te bombardeo, no te bombardeo, te bloqueo, no te bloqueo, y eso es obviamente un reforzamiento de esa dinámica de caos sistémico. Lo que claramente se ve en la doctrina de seguridad de Trump y en la política exterior es el objetivo de destruir la Unión Europea como un factor de compensación multilateral que consideran que está maduro para caer, y sin duda el enfrentamiento estratégico con China. Y también una coalición internacional de todas las extremas derechas, de Netanyahu a Modi y de Trump a Orbán, como elementos de esa
que apuestan por esa dinámica de revolución en los asuntos diplomáticos, que es otra manera de llamar el caos sistémico. Marga. Yo destacaría, ya lo habéis hecho vosotros, ¿no? Esa frase de Angela Merkel, ¿no? Diciendo que la época en la que podíamos confiar en los Estados Unidos está acabando, ¿no? Es cierto que a los 2 días matiza y cambia de opinión, pero es cierto que ella y Macron escenifican, ¿no?, la idea de que la Unión Europea va a cambiar su política atlantista y absolutamente entregada, que es lo que ha tenido la Unión Europea en los últimos 40 años a la política de Estados Unidos, más como una reacción, entiendo, que como una decisión política interna, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Pero vamos, comparto plenamente lo que ha dicho Raúl. Yo creo que es completamente... no sabemos qué es lo que va a pasar, pero hay una cosa que sí sabemos que va a pasar, y es un giro a la ultraderecha de la política internacional, es en su forma política y tradicionalmente neoliberal, y de reorganización del comercio mundial y de cómo funciona la globalización de una manera completamente alejada de las decisiones políticas. Un desastre. Lola. Por no repetir mucho de lo que han dicho los anteriores, yo me quedo sobre todo con la parte de la patada al andamiaje internacional de entendimiento que viene desde la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, mal que bien ha funcionado para ciertas cosas, la no proliferación nuclear, por ejemplo, pero también para la resolución de ciertos conflictos, para poner un cierto equilibrio en un mundo tan desequilibrado. Subrayaría el retorno a un proteccionismo que encima es del siglo XIX y que puede terminar bloqueando el sistema de comercio internacional y de intercambio, que no es que sea perfecto y que tiene muchas cosas que modificarse y que reordenarse, reequilibrarse, pero es el que hay. Y entonces, bueno, nos amenaza una nueva recesión como producto de eso. Y respecto a su imprevisibilidad y su golpe de tuit y su liderazgo de hombre fuerte, hay alguien que lo ha calificado como la marchidocracia, y ahí su ejemplo hace escuela y es lamentable porque podría replicarse en casi todos los continentes con un montón de líderes que se sienten, o sea, que sienten que pueden hacer y decir cosas que antes era imposible solo por el hecho de que Trump ya lo ha hecho. Augusto. Yo haría hincapié en el hecho que se suele olvidar demasiadas veces de que Estados Unidos es un país en crisis. Estamos tan condicionados por el cine de Hollywood y la imagen de Superman de un país que permanece inmutable en su poder que nos olvidamos de los datos. Es decir, Estados Unidos en la década de los 50 representaba el 50% de la economía mundial, pero hoy representa apenas el 18%. Si a eso agregamos que Estados Unidos tiene una espiral de endeudamiento monstruosa, que hasta el propio Congreso ha dicho que si sigue así el país va a ir a la bancarrota, a lo que se suma un déficit comercial galopante que ya supera los 580.000 millones de dólares, más el descabellado gasto militar, tenemos un país que es una bomba de tiempo económica en cualquier manual de finanzas elemental. Carlos. Yo creo que Trump es la búsqueda todavía muy tentativa de un nuevo modelo de relaciones internacionales que él en absoluto tiene definido, porque el establishment americano sigue pensando que el modelo que le dio la hegemonía a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial sigue teniendo elementos que tienen mucho valor para poder conservar su hegemonía. El establishment republicano, diplomáticamente hablando, se ha mostrado contrario a Trump desde la declaración de Never Trump hasta las críticas feroces que ha recibido el último documento de diciembre pasado de seguridad y estrategia de seguridad nacional. Y evidentemente el problema es si estas tentativas que Trump está lanzando es el new normal de la diplomacia estadounidense, o si realmente esta será la primera y última presidencia de Trump, con lo cual se volverán a retomar y se volverá a diseñar una estrategia hegemónica que en estos momentos está sometida a unas tensiones muy fuertes de caos sistémico, producto de la propia crisis sistémica del capitalismo. Decía Perejil al principio de su intervención, seguramente si estuviéramos aquí hace 12 meses no utilizaríamos los mismos adjetivos calificativos para describir la política de Trump. Y es verdad que hay algo de errático, o hay elementos que nos sorprenden a todos, es decir, quizá lo de la capital en Jerusalén sorprende menos, pero es verdad que el acercamiento a Corea del Norte y un plan, digamos, de desnuclearización con Corea del Norte sorprende,
al mismo tiempo que la ruptura unilateral con Irán, con declaraciones del Pentágono diciendo que el acuerdo no iba funcionando tan mal, y con los países europeos diciendo esto es un logro diplomático muy importante, llama la atención también. Y también se mezcla eso con una serie de gestos en las redes sociales que llaman mucho la atención, porque de repente Twitter se ha convertido en una red social en la que no solamente se hace política doméstica, sino que se hace también política exterior. Daba la impresión de que la política exterior había quedado salvaguardada de la lógica política de las redes sociales con Trump, que es el primer gran presidente tuitero en la historia de los Estados Unidos, más incluso que Obama a la hora de dar efectos políticos a sus tweets. Digamos que esto adquiere una relevancia nueva. Pero claro, la pregunta es, porque decíais también, hay elementos en la política de Trump que recuerdan a los halcones, a los del New American Century, que rodearon finalmente a Bush. Hay elementos también de Reagan, hay elementos de Bush padre. ¿Se puede hablar de una ruptura en las líneas maestras de la política exterior norteamericana o no? ¿O en realidad Trump está haciendo cosas que ya se hicieron y que presidentes o presidentas, digamos, menos estrafalarios, menos mediáticos, podrían estar haciendo exactamente igual? Yo diría que está por ver. Lo cierto es que dentro del equilibrio de Yalta, pues bueno, Truman interpreta de nuevo la doctrina Monroe en términos anticomunistas. Es decir, intervendremos allí donde las libertades de la Carta de Naciones Unidas estén amenazadas. Carter también lo hace, pero Carter es el primero que en su doctrina militar enfoca el Golfo Pérsico, con el resultado lamentable que tuvo, con la crisis de los rehenes, que fue el desastre. Reagan introduce el apoyo a las guerrillas, a los talibanes, a todas las guerrillas anticomunistas. Estamos viviendo las consecuencias de esas políticas. Está claro que toda esa onda larga de papel del hegemón americano en el orden de Yalta ha creado esta situación de caos sistémico. El problema es que ahora los desafíos son nuevos. El problema es que ahora, digamos, China es el horizonte estratégico para mediados de este siglo. El propio Partido Comunista, en el último congreso, en la parte de seguridad de su informe, dice que es el momento en el que se decida el liderazgo, y viceversa, en la doctrina de seguridad nacional de Trump, lo que llaman, que es una nueva acuñación, poderes revisionistas, es decir, proyectan en los demás lo que hacen ellos, que es romper el orden internacional, son Rusia y China. Y, digamos, la definición de los enemigos está clara. Lo que cambia con Trump es que una organización, que es la organización Trump, que es esta, quiero decir, James Comey lo decía cuando ha presentado su libro. Yo, cuando estaba con el presidente en aquella cena, estaba viendo, dice más o menos, al capo de ICAPI, que me estaba pidiendo lealtad. Entonces, este señor ha metido a sus hombres, a sus henchmen, en toda la administración. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir el enfoque transaccional? Que parece una palabra, significa: te corto un dedo, te corto la oreja, y eso es lo que quiere aplicar en todos los conflictos. Con Corea lo ha hecho, ha habido una mediación china porque la cosa se estaba calentando y le ha salido bien. Ahora bien, con Irán, aconsejado por otro capo de ICAPI, que es Netanyahu, pues ya veremos qué sucede. Y lo mismo desafiando a la Unión Europea. Es una apuesta, por así decirlo, de romper la baraja, de apalancar a todos y amenazar con el desastre, y veremos cómo queda la cosa. Pero está claro que las consecuencias en términos humanitarios van a ser seguramente peores que nunca. Augusto, Carlos y Marga. Quiero señalar que Estados Unidos, a lo largo de su historia, ha tenido siempre una dicotomía entre aislacionismo e imperialismo. Y yo recuerdo el ejemplo claro de Woodrow Wilson, que fue patrocinador de la Sociedad de Naciones, y cuando llevó el tratado al Congreso, el Congreso le dio carpetazo y Estados Unidos nunca pudo formar parte de la Sociedad de Naciones. También quiero señalar, porque yo no estoy tan claro de todas estas cosas, que la presidencia de Trump es una presidencia anómala, absolutamente, porque yo no recuerdo ningún caso de un presidente que no haya tomado ni siquiera posesión del cargo y haya empezado contra él un acoso y una persecución política y judicial que no le ha dejado a Trump un día de descanso.
O sea, es un juicio por una cosa, un juicio por otra, que si ahora la actriz porno, que ahora el Senado, que Rusia incidió en sus elecciones, que si enjuician al yerno, no sé, es decir, él vive en una permanente actitud defensiva a partir del momento que se ha llegado a una situación tal que el Congreso aprobó una ley por primera vez en la historia restándole poderes en política exterior. Entonces, yo muchas acciones que hace Trump, como el ataque a Siria o el traslado de la embajada a Jerusalén, me pregunto yo si son medidas pensadas o simplemente parte de un proceso de él ir defendiéndose de una campaña de acoso dirigida por los demócratas que tiene un propósito claro, y es buscar cómo quitar a Trump el máximo poder posible y, si es posible, destituirlo como presidente. A partir de ahí no hay una línea clara a seguir con Trump. Carlos. Muy rápidamente, realmente definir una estrategia hegemónica en términos diplomáticos o en términos de estabilizar un sistema internacional es una tarea enormemente compleja. Y en ese sentido, Trump todavía no ha esbozado ni siquiera un anteproyecto de lo que podría ser esa nueva estrategia estadounidense. Y yo creo que tampoco lo tiene. No hay que olvidar que Trump en estos momentos es el presidente que tras un año en el poder tiene más puestos de la diplomacia, puestos importantes de la diplomacia sin cubrir en estos momentos. Es un presidente que carece de cualquier tipo de formación en política exterior si lo comparas no con George Bush hijo, pero sí con George Bush Perdón, padre. ahí voy a meter mi cuchara. Henry Kissinger dijo de Ronald Reagan, fetiche, que trabajar con él era como inventar la rueda todos los días, porque que se hablaba un día, al día siguiente ya lo había olvidado. Con la diferencia que Ronald Reagan, el primer documento que lanza sobre estrategia de seguridad nacional, lanza y clava exactamente lo que va a ser el desarrollo del sistema diplomático global durante los próximos 20 años. Contempla que la Unión Soviética será extenuada por un gasto militar que él se compromete a efectuar, lo cual evidentemente hace, lanza un proyecto de estabilización en América Latina de mucha envergadura y cambia drásticamente la geopolítica mundial 15 años después de llegar al poder, cosa que Trump todavía tiene que demostrar. El primer documento que presenta de estrategia de seguridad nacional de diciembre pasado ha sido ferozmente atacado y, si se lee con un poco de atención, no hay ningún tipo de estrategia que pueda funcionar a medio plazo a fecha de hoy. Otra cosa es que Trump logre revalidar un segundo mandato y logre realmente romper realmente el modelo de relaciones internacionales de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese sistema es todavía muy resiliente y ese sistema tiene todavía mucha ductilidad para ser reutilizado con aproximaciones muy diversas a la que se han seguido desde los últimos 25 o 30 años. Una cosa es que Trump haga palanca en determinados aspectos que no le interesen mantener, como han funcionado con este multilateralismo post-Guerra Fría. Otra cosa es que sea capaz de lanzar un nuevo modelo internacional y lanzar un nuevo sistema diplomático y un nuevo orden mundial. Ahí todavía la cosa está por debatir. El problema es que su modelo hasta ahora es muy tosco y es un modelo, lo que se conoce de él, o lo poco que se conoce de sus iniciativas más sustantivas, que evidencia que la crisis de hegemonía dentro de las élites estadounidenses no se sabe exactamente cómo abordarla en términos sistémicos. Marga, Lola, David y Raúl. De la sensación voy a romper una lanza a favor de Trump. Vamos a ver si lo entendemos. Bueno, lo vamos a clavar. Yo es que no quiero que tenga un plan, ni muchísimo menos, y ojalá ni siquiera tenga una capacidad de desarrollar. Es que parece que lo miremos como con admiración, lo que hizo Obama, o lo que hizo Bush, o lo que hizo Reagan, por el amor de Dios. O sea, quiero decirte que creo que no es una persona, es una administración lo que tenemos que juzgar. Y aunque la persona sea patética, la administración no lo es. Y por supuesto que tiene un plan. Hombre, claro que lo tienen. Otra cosa es que a ti no te guste, otra cosa es que no esté perfectamente definido, otra cosa que sea reactivo frente a lo que está pasando en China, pero minimizar al enemigo hasta el punto de caricaturizarlo y decir que estamos en manos de un loco que manda tweets y que se acuesta con quien no debe, o por lo menos no creo yo que sea, creo que es la trampa en la que inocentemente caemos, yo la primera, porque cuando ves a un personaje como Trump que estas semanas ha dicho no expulsamos personas sino animales, claro, lo primero que se te ocurre es decir, pero bueno, por favor, este señor, ¿qué hace ahí? Pero detrás hay una administración que sabe lo que hace. Yo
no estoy de acuerdo con dos cosas que habéis dicho, a ver si podemos polemizar. No es proteccionista. Una de las primeras medidas que toma Donald Trump es cargarse el TTIP. Campaña en la que yo he estado vivida 5 años de mi vida y de repente quien se la carga es Donald Trump. Pero no por proteccionismo, porque está presionando a Canadá y a México para firmar ya el TECLAN. Y está presionando para tener relaciones bilaterales en América Latina, y esto tú lo sabes, rompiendo UNASUR. Se han ido 6 países de UNASUR que van a tener que tener relaciones directas. Y volviendo a lo que tú has dicho, claro que tienen por supuesto que varía, ¿no? Pero Estados Unidos es consciente de la crisis de hegemonía. Pues es que no sé, tienen hegemonía política, tienen hegemonía cultural y tienen hegemonía militar. Lo que no tienen es ni la fábrica del mundo, una deuda, una crisis interna tremenda y una incapacidad enorme para resolverlo dentro de los parámetros del neoliberalismo que defienden y con su política imperial, porque eso no significa en absoluto ni que no tengan un plan ni que no lo estén ejecutando. Por lo menos yo lo que estoy viendo es que en su relación con el objetivo que comparto de dinamitar la Unión Europea les está funcionando y en América Latina les está funcionando. Y no veo tanta improvisación frente a eso. Creo que a mí me gusta que el enemigo, en este caso, quien representa mejor el capitalismo, se quite la careta. No me preocupa más que tengan la cara de Obama que tengan la cara de Trump. Sinceramente lo prefiero. Son unos mafiosos. Son gente que arriesgan la vida de muchísima gente, crean guerras y las ponen por sus materias primas o por intereses absolutamente espurios. Y yo prefiero sinceramente tratar con alguien que representa lo que yo creo que son antivalores civilizatorios de una manera tan brutal. Pero vamos, no creo que haya que tratarle como un payaso. Lo creo de verdad. Yo no lo trato así, desde luego. Desde luego yo no lo veo como un payaso y tienes tú toda la razón que el personaje da tanto de sí que a veces es difícil no caer en hacer el chiste con él. O sea, por sus tweets, por su manera física, hasta por su pelo. Pero yo estoy de acuerdo contigo que eso además suele darse más entre la izquierda que entre la derecha. El minimizar y con esa altanería intelectual decir este es un idiota, ¿no? Y al final el idiota... común también, bueno, bien, de acuerdo, pero tú dices, son equipos. Es que el problema, en el caso de Trump, es que no hay equipo. Al menos en política exterior. O sea, cortó un 30% el presupuesto del Departamento de Estado, liquidó lo que era el arma de transacción con América Latina, que es la ayuda que da Estados Unidos. O sea, que en base a eso es cuando se negocian los votos en Naciones Unidas, y lo vimos en la primera votación sobre el caso de Jerusalén. O sea, cuando les amenazó de que si votaban en contra de Estados Unidos... O sea, sí, pero si tú recortas la ayuda y luego no tienes que repartir, o sea, al final es un poco contradictorio. O sea, es una política la que está haciendo contradictoria. ¿Por qué? Entre otras cosas, en el Departamento de Estado se le plantaron los altos funcionarios esos que han trasladado todas las administraciones y dimitió en bloque un montón de gente. Y luego la incapacidad de la nueva administración para designar a los embajadores para que jueguen su rol político, porque claro, muchos embajadores son premios por donaciones económicas a empresarios como el que mandan algunos países europeos, pero luego hay un cuerpo diplomático que tiene que hacer funcionar esa maquinaria que es Estados Unidos, y si de repente sigues teniendo en América Latina, la mayor parte de los países no tienen a un embajador designado. ¿Con quién? ¿Cuál es tu interlocutor? Claro, América Latina lo ha dejado bastante de lado. Respecto a lo de... siempre nos vendieron que en Estados Unidos, cuando llega un presidente bastante loco o imprevisible, como era el actor Ronald Reagan o como puede ser bueno, siempre hay unos poderes que se equilibran, incluso cuando hay excesos funcionan y hay un checking balance, ¿no? Y al final, pues si demasiado pasan la línea de lo que democráticamente se puede hacer, los dimiten como a Nixon. Siempre nos vendieron ese peine. Bueno, lo que está ocurriendo con Trump es que está demostrando que ha llegado una administración donde ha puesto a prueba ese sistema y ese sistema no ha funcionado. Hasta el punto que llegó a tener un triunvirato de 3 militares que eran los que sujetaban los poderes reales de Estados Unidos para que, en caso de que le diera la locura, no diera al botón nuclear. ¿Qué ha pasado con ese triunvirato militar? Ya hay uno de los 3 que ya no está, porque lo que no estamos hablando es que al cabo de un año de prueba y error y de tweets y de bombardear Siria para ver si se olvidan de la actriz porno, cosa que han practicado otros presidentes, no es solo de Bush, de Trump. Pero al cabo de un año ha cambiado prácticamente el equipo y tiene un señor como John Bolton de consejero de seguridad que él
se define desde el principio que el enemigo principal es Irán y da igual que haya un acuerdo sobre armas nucleares. Entonces yo creo que estamos en ese cuadro. Las anteriores administraciones, te gusten o no, han tenido todas un plan respecto a la política exterior. Nixon decidió en plena Guerra Fría que iba a hacer que hubiera una brecha entre China y la entonces Unión Soviética y que iba a reincorporar a China con todo lo que eso llevaba para dividir las influencias y lo hizo, y fue un plan sistemático de 2 años o 3 casi. Reagan se metió en Centroamérica a crear, no a apoyar guerrillas, a crearlas, que no existían, para intentar hundir al gobierno sandinista. Bueno, y luego llegó Bush, y cuando ya las dictaduras y las guerras no les interesaban, propició Bush padre el fin de los conflictos, con la misma rapidez con que las habían montado. Llega Obama. Lo de Cuba no fue casualidad, fue un plan sistemático. El problema es que yo no veo plan sistemático con Trump. Nos vamos a ir a zapping un minuto y volvemos con David y con Raúl, y después con Augusto. Adelante, vídeo. To defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. We will together confront North Korea's actions and prevent the North Korean dictator from threatening millions of innocent lives. President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un by May to achieve permanent denuclearization. I strongly believe that our national security interest now depends upon preventing Iran from obtaining a nuclear weapon, which means that without a diplomatic resolution, either I or a future U.S. president would face a decision about whether or not to allow Iran to obtain a nuclear weapon or whether to use our military to stop it. The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. The Iran deal is defective at its core. It was a terrible thing for the United States to enter that deal. And believe me, Iran will never have a nuclear weapon, that I can tell you. El traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén cumple una de las promesas más polémicas de política exterior de Trump. La jornada estuvo signada por violentos enfrentamientos a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza, que dejaron decenas de palestinos muertos por fuego israelí y cientos de heridos en el día más sangriento del conflicto en años. We have people coming into the country, or trying to come in. We're stopping a lot of them. But we're taking people out of the country. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are animals. These are animals, David. These are animals. Yo creo que estos detalles, o sea, sumándome a varias de las conversaciones que habían, no son los más importantes. No es una figura excepcional, hacia ahí vamos mal, ¿no? Incluso creo que es más, lo están teniendo los demócratas o alguna parte de los demócratas ahora y creo que es malo, ¿no? ¿Es un personaje típico de la historia de Estados Unidos? Es un buen debate intelectual de fondo, creo que puede serlo y no serlo. También nos lleva un poco lejos de lo que es el programa, ¿no? Pero creo que es interesante y está relacionado con la propia historia de Estados Unidos o su momento actual, ¿no? Creo que para mí lo más importante es que yo no veo ningún plan. O sea, veo muchos planes sucesivos y en eso me sumo a las últimas intervenciones. Veo muchos bandazos, poca estructura y una estructura más centrada en gente que le da la razón, que son familiares especialmente, ¿no? Y si vamos a los de política exterior, al principio teníamos más militares y ahora tenemos halcones neoguerreros. Esta etapa cuánto durará no lo sabemos. Quedan 2 años y medio, 3 en teoría de presidencia, ¿no? Ya veremos. Creo que también es pronto, ¿no? Pero sí que me sumo al que no hay plan. Lo que sí que hay son mini planes que se van sumando, ¿no? Y que, claro, por supuesto tienen que ver con la historia de las administraciones, pero que además están muy obsesionados con diferenciarse de Obama, ni siquiera tan lejos como ha salido, ¿no? Que es plenamente interesante, ¿no? Pero yo creo que tiene una obsesión patológica con Obama y con la diferencia, ¿no? Los últimos halcones neoguerreros están obsesionados con Irán. Él desde el principio, o sea, lo único que yo creo que si lo miramos en clave de ruptura y continuidad de la política estadounidense, creo que tiene
ambas líneas. La ruptura al principio fueron sus declaraciones y el personaje. Yo creo que lo más importante de Trump es el momento en el que sale, ¿no? Que no es un momento casual, que es un momento no solo de un momento difícil en Estados Unidos, sino que es de una crisis, diría que mundial, pero especialmente en Europa y en los países que antes estaban en su órbita, como Japón y el resto, que permiten que este tipo de personas salgan y que tengan un poder y que jueguen con cosas distintas, ¿no? De los varios temas que se han dicho, creo que es importante. Por ejemplo, si miramos los acuerdos nucleares, no sabemos qué pasará con Corea. Sabemos que ha tenido un enfrentamiento dialéctico muy grande y, en mi opinión, China y otros países han suavizado, y Corea del Sur especialmente, que es su aliado, y Japón, que viven en la zona y que no desearían tener ninguna consecuencia nuclear y que son capaces de hacer una cosa que es muy de realpolitik, es si otro país tiene un arma nuclear y me puede atacar y yo no la tengo, vamos a intentar que el conflicto no llegue hasta el final. Creo que las declaraciones de Trump han sido muy negativas. Si miramos al acuerdo de Irán, ha actuado plenamente por ideología de esos halcones guerreros. Entonces, en este sentido, se parecerían mucho a los de Bush hijo, ¿no? A esa orla de personas que fueron acompañando al rey y que el rey al final acabó en el despacho y los virreyes acabaron gobernando, ¿no? Si eso lo recordamos bien todos, ¿no? Rumsfeld y el resto, ¿no? Estos halcones han dicho, el acuerdo de Irán es lo principal, ¿no? Y era también un target contra Obama, en el sentido de que Obama, ¿en qué sentido era multilateralista? En el sentido de que yo creo que quería recoger el mundo en el que vivía, que estaba interesado en irse hacia Asia y que estaba muy poco preocupado por Oriente Medio, o menos. Eso quiere decir que no mucho. Quiere decir que algo menos, que desearía que a través del fracking, del dinero que tiene del petróleo, no estar enfangado en conflictos que son terribles y poder irse hacia otro lado a competir, ¿no? Y sin embargo Trump lo que está haciendo es, en este momento corto, ¿no? En esta mini administración de halcones guerreros, es seguir a ciencia cierta a estos personajes. Esto es un desastre porque estamos en un momento que es muy complicado. O sea, un personaje de estas características, una política de una administración siempre lo sería, pero ahora estamos en un momento, lo recuerdo, ¿no? O sea, si miramos Oriente Medio y miramos también el peso de Naciones Unidas desde los 90 hasta aquí, ¿no? Por no irnos muy lejos y por ir a un mundo después de la Guerra Fría. Las Naciones Unidas han estado bastante bloqueadas durante la época entre Estados Unidos y la Unión Soviética, todos lo recordamos bien. Durante la segunda parte, Estados Unidos ha intentado imponer su hegemonía unipolar, mezclada con muchas doctrinas, ¿no? Y esto también es muy largo de discutir. Pero en la última parte asistíamos a un mundo en el que había un cierto entendimiento, y yo creo que en eso Obama intentaba mirar más hacia adelante pensando en sus debilidades y, por supuesto, en sus intereses, pero en sus debilidades, ¿no? O sea, quiere decir que uno no se mete en todos los... Uno no hace política de fuerza si no cree que va a ganarla, ¿no? O si solo la puede ganar con las armas, ¿no? Entonces, las hegemonías que hemos dictado... Yo no sé si, claro, la cultural es tan potente que pensar en que hay algo menos de hegemonía estadounidense es difícil de decir, ¿no? Pero si pensamos en el peso de Estados Unidos, de su discurso, y nos salimos fuera de Europa, veremos que tiene bastante menos peso, porque el resto está creciendo y porque es imposible que no lo crezca. Entonces, en ese sentido creo que hay diferencias. Y creo que lo más importante es que en la geopolítica que vivimos estamos en un mundo caótico en el que, además, como no solo actúa Trump, sino que hay más actores, si no llegamos a una especie de acuerdo entre actores, lo que hay es la guerra, y lo estamos viendo en muchos sitios del mundo. Raúl. Sí, yo creo que acaba de salir un libro que seguramente se traducirá aquí, de Ronan Farrow, el que descubrió lo de Harvey Weinstein, que es el hijo de Mia, que se llama Guerra a la Paz, y que habla básicamente de entrevistas y tal de toda la destrucción de lo que estaba diciendo Lola, todo el soft power. Y el soft power es una obra que, digamos, de una densidad, de un peso y de una importancia que la subestimamos hasta que veamos las consecuencias. Y obviamente lo que está haciendo Trump es una revolución conservadora, es una revolución desde arriba, de lo alto, introduciendo divisiones y nuevas alianzas dentro del capitalista colectivo. ¿Quiénes son los financiadores de la organización Trump y los sostenedores? Obviamente las industrias extractivas, la industria militar. El vicesecretario de Defensa es un tipo que viene de Boeing y que ha reestructurado el ministerio para que, digamos, todas las adquisiciones y las compras las lleva él, y para que la industria de defensa esté, digamos, generando prototipos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un momento crítico que solo puede sobrevivir a partir de una elevación de la tensión y a partir de cómo le salgan esos deals, digamos, con la pistola a la Tarantino, ¿no? Está claro que en una situación así, recordemos el perfil bajo, romo, que tenía Bush hijo hasta el 11S, ¿no?
no hacía nada, no se sabía, iba a ser proteccionista o no. Está claro que esta máquina terrible, mafiosa de la organización Trump, esta voladura de puentes diplomáticos, que lo único que une a los distintos estados son llamadas de capo a capo para ver qué hacemos, ante una situación excepcional, vamos a llamarla como la que fue el 11S, pues es claro que cambia de manera epocal el sistema mundo, y yo creo que ahora mismo las probabilidades de que eso suceda son bastantes, no hay nada. Solo si China realmente revisa, cosa bastante improbable, diría yo, ese calendario que tiene, ¿no?, de disputarse por vía pacífica el liderazgo mundial, y si la Unión Europea, otra cosa muy improbable, reacciona en términos diplomáticos, podremos ver otra cosa. Otros jugadores como Rusia o como Brasil, del que hablábamos el otro día, están completamente fuera de juego. Otra cosa, y termino, es que yo creo que Trump o la organización Trump está copiando lo bueno o la parte buena que tienen las doctrinas militares tanto de Rusia como de China. China hace tiempo que sus generales hablan de que la guerra se hace por otros medios, ¿no? Hablan de guerra sin restricciones. Y la última doctrina militar del Ejército Popular habla de lucha entre sistemas, ¿vale? Y Rusia, pues ya sabemos que todo, desde el compromat a todos los elementos de guerra informativa, ¿no?, el control reflexivo, son cosas que se desarrollaron en los años 70, lo han aplicado y han vuelto locos a los demócratas, que los tienen buscando cintas y mientras Trump hace lo suyo, ¿no? Son éxitos completos, y Trump, sin duda, en la nueva doctrina asume eso, asume que con todos los medios del poder estadounidense se tiene que disputar eso, ¿no? Augusto. Yo quisiera hacer algunas reflexiones. En primer lugar, que el mundo de la Segunda Guerra Mundial desapareció. O sea, que cualquier análisis que tome en cuenta cómo era ese mundo, estamos hablando de historia enterrada bajo toneladas de piedra y plomo. En segundo lugar, quiero recordar que tras el suicidio de la Unión Soviética, en Estados Unidos se desarrolló un pensamiento estratégico que fue resumido en el programa New American Century, el nuevo siglo estadounidense, diseñado para la hegemonía de Estados Unidos como hiperpotencia, potencia absoluta, y que todo este esquema se vino abajo con dos factores. Uno, el renacer de Rusia, que no estaba planeado en los esquemas de los ideólogos del New American Century, y dos, la pujanza demoledora de China en el ámbito económico comercial. Entonces, en Estados Unidos hay ahora un desconcierto absoluto ante dos actores poderosos que no saben cómo manejar. Y no es cierto que Trump no tenga un programa. Trump tiene un programa, lo que pasa es que de índole y corte netamente militar. Y yo recuerdo que su primera medida fue pedir $50.000 millones para la Marina. Y quiero recordar que Estados Unidos es un país aislado por dos océanos del resto del mundo, y que su proyección es naval o no es. Y quiero recordar aquí el temor que tiene Estados Unidos, que hasta el jefe del PACOM, el Comando del Pacífico, el más importante para ellos, cuando era entrevistado en el Congreso previo a su nombramiento, reconoció que no podía asegurar que en una guerra con China no fueran derrotados por China. Es decir, estamos hablando de un mundo con otros parámetros, en un país además con una profunda crisis industrial. O sea, Estados Unidos no es la potencia industrial que era en pasadas décadas. Por eso gobierna Trump. Y esa es la lucha de Trump con China, pero también con Alemania y con Japón, porque en las cifras no cuadra seguir importando y por lo tanto enriqueciendo a otros países mientras Estados Unidos se sigue desindustrializando. Y quiero recordar que el voto de Trump masivamente vino de los estados desindustrializados y castigados por los nuevos dueños de los mercados mundiales. Y sobre Irán, quiero recordar una cosa que me parece que se olvidan. Irán es Siria. Obvio. Y la Casa Blanca, a raíz de la denuncia del tratado nuclear por Estados Unidos, sacó una nota con una serie de exigencias a Irán
Y una de esas exigencias es que Irán abandone Siria. Siria es la salida natural al Mediterráneo de Asia Central. En Siria, Rusia está dando una batalla a muerte y el gran sustento de Rusia y de China en Oriente Medio y Próximo es Irán. O sea, no es un tiro al azar. Porque todo esto forma parte de la lucha por el reajuste de poderes mundiales que se da ante dos rivales frente a los cuales Estados Unidos siente que no puede ganar. Y entonces ellos tienen una jugada doble. Por una parte, le han encargado a Europa, a la OTAN, el frente ruso, y por otra, ellos se están encargando directamente del frente chino. Yeah. Y ese es el esquema en el que uno va por pieza y las cosas van encajando paulatinamente, porque no hay, señores, un loco ahí que esté tirando al azar. No. Hay una situación que se les sale de las manos y que unos dicen tiremos por aquí, otros dicen tiremos por allá, pero al final todos coinciden. Lo que debemos hacer es armarnos hasta los dientes, porque si encima de que hemos perdido la batalla comercial, la batalla industrial, perdemos la batalla militar, estamos listos y servidos. Carlos y Marga. No, muy rápido. Realmente conseguir determinados objetivos en el sistema internacional se puede hacer por medios muy diversos. La estrategia de contenimiento, el famoso NSC 68 de finales de los 50, logró contener nada más y nada menos que a una potencia como la Unión Soviética, que no solo era una máquina militar, sino que era una poderosísima fuerza ideológica y política a escala global. El problema es que en este modelo que está intentando implementar Trump, se puede despegar enormemente del orden de posguerra, que todavía mantiene una gran flexibilidad para conseguir esos objetivos que dice Augusto, y que realmente se pueden introducir variables que hagan saltar ese modelo, generando una situación de caos sistémico infinitamente mayor, ante la cual el establishment diplomático americano, e incluido el militar, muestran absoluta reticencia, y que el resto de actores globales muestran también una enorme reticencia. O sea, Trump puede incrementar el vector militar de su estrategia, pero puede hacerlo en condiciones de multilateralismo, de superpotencia, de estabilización caótica en el medio plazo, o puede hacerlo intentando contener a China por medios, digamos, clásicos dentro del ordenamiento de posguerra. La gran pregunta es si realmente Trump y este establishment, que puede alinearse detrás de él, está realmente dispuesto a volar definitiva y irreversiblemente el orden de posguerra. Eso dentro del establishment diplomático y militar americano está totalmente en disputa, y no hay un plan suficientemente coherente como para pensar que los rendimientos de escala que Estados Unidos puede conseguir para conservar su hegemonía en los próximos 50 años se va a ver mejor servido por una voladura irreversible e integral del orden militar y diplomático de posguerra, que por un uso realmente flexible y realmente inteligente de lo que todavía da esos elementos multipolares para ordenar el mundo. Los cortes a fecha de hoy no son irreversibles y absolutamente drásticos respecto al viejo modelo, y el viejo modelo todavía presenta una enorme flexibilidad para conseguir esa reproducción de la hegemonía con un elemento tan agresivo como Bush. La situación de Oriente Próximo es más compleja, porque en Oriente Próximo ya francamente se juega poco. Oriente Próximo el Gran Oriente Próximo para la administración de Trump es el zócalo en el que lanzar simultáneamente el ataque contra el frente ruso y al oriente contra el flanco chino. Estados Unidos piensa que lanzando el vector de ataque de oeste a este va a ser más eficaz si lo lanza de oeste a este, desencadenando un conflicto en el mar de China, en todo el sudeste asiático. Pero realmente la cuestión no es si hay un plan o no hay un plan. El asunto es si realmente la voladura del orden de posguerra es irreversible y va a ser drástica y radical. No, perdón, es que hay un plan, y ese plan incluye, lo que ellos le llaman Prompt Global Strike. Es un ataque nuclear fulminante. Me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto. Empiezo contigo, Marga, que lo tenías preparado. Tu minuto.
Creo, y oyéndoos a vosotros, que siempre aprendo, llego a la conclusión de que es muy difícil analizar el mundo post-crisis. Y es verdad que 10 años de una crisis económica que ha golpeado especialmente cómo funcionaba el capitalismo antes y por lo tanto cómo reorganizaba las fuerzas de poder, es difícil analizarlas con las herramientas que teníamos antes y quizá por eso yo no soy capaz de hacerlo con la brillantez con la que solía analizar el mundo Reagan, ¿no? Y creo que ese mundo post-crisis es más feo y creo que es más injusto y es más peligroso. Y lo que tengo claro, y aprendiendo lo que decía Carlos, es que no lo sé. Puede ser que ocurra como la Primera Guerra Mundial, que aquello, cuando lo lees, flipabas, ¿no? Que era como mataban al hijo del emperador, pero la nación a la que se le exigió cuentas se rindió eternamente, lo cedió todo para que no lo invadieran, y aún así fue incapaz de impedir una guerra porque daba igual, porque los motivos estaban en otro lugar, era la decadencia de un imperio o de un sistema imperial. Y quizá pienso, después de escuchar lo que estamos viendo, es un mundo post-crisis y la decadencia de un imperio. Con lo cual no tengo muy claro cuál puede ser el futuro, pero más bonito que el que tenemos ahora tampoco apunta. Gracias, Marga. Lola, tu minuto. Más confuso, además, También. y volátil. Y entonces eso es lo peligroso, de que prevalezca ese supuesto plan nuclear o se derrumbe un sistema sin que haya nada alternativo. Dentro de eso, parecía al principio que Trump iba por la vía de repente el adversario es China, y Rusia va a ser nuestro amigo en el afán de debilitar a China. Eso se empezó a caer cuando hubo sospechas de sus relaciones con Rusia. Lo de China por rato sí, por rato no se sabe, pero entre medio un adversario clarísimo es la Unión Europea y Europa como unión, no solo Alemania. A América Latina por la vía de ignorarla, y de todos los males nos vienen del sur, es América Latina. África no existe. Entonces, ¿hay plan? No lo sé. Hay un montón de mini planes que algunos se contradicen y ahí está el peligro. ¿Cómo va a firmar un plan con Corea del Norte si se carga el plan de no proliferación nuclear con Irán? Gracias, Lola. David, tu minuto. Sí, yo creo que también muy interesante el debate si hay plan o no, pero creo que lo importante es qué ha hecho en estos últimos meses, ¿no? Y Palestina y Irán creo que son dos vías. Palestina se ha puesto, es aliado máximo de Netanyahu, no de cualquiera, de Netanyahu, ¿no? No de cualquiera en Israel, como han hecho muchos presidentes de Estados Unidos, sino que ha apostado por hacer una cosa que ya existía, que era real, pero que no tenía esa cosa de fuerza, ¿no? O sea, él está apostando por llevar y cumplir por la fuerza cosas que abren escenarios muy graves y muy peligrosos. Eso en términos de realpolitik, en el Pentágono seguro que alguna gente lo ha criticado, ¿no? Ese es para mí el quicio en el que estamos, ¿no? Y en el caso de Irán también, ¿no? Porque había una contención de potencias en la zona. O sea, ¿por qué tiene que ponerse de la parte de Arabia Saudí y ser más que Mohammed bin Salman, ¿no? O sea, estamos en un juego tan peligroso en el que él puede ser un incendiario, y creo que ese para mí es el problema. Puede ser un incendiario de un mundo completamente frágil y dividido. Y ahí el problema es qué piensa la gente de Europa, qué piensan los gobiernos de Europa, si esa declaración que hacemos de cultura de paz o de multilateralismo tiene algún veto de tener alguna fuerza que la lleve a cabo. Y creo que es el momento ahora o no habrá momento. Raúl. Bueno, yo creo que ya estamos en ese momento peligroso. Es que a veces no sé quién tiene que venir ya, el Mars Attack, un marciano. Es decir, ya ese sistema se está descomponiendo, ya están muriendo millones, cientos de miles de personas y más está previsto que mueran. La reordenación del sistema mundo se da en esos términos porque han fracasado otras vías de integración. Entonces, es obvio que hay que derrocar a esta gente. Ahora bien, esto no se sostiene sin una revolución de todas las élites occidentales, de tipo de extrema derecha. Hay un cierto compromiso. Tenemos a James Mattis y a John Kelly que están ahí, ¿no?, como transacción entre Pentágono, CIA, que odian a Trump, pero que supuestamente le mantendrán. Pero al mismo tiempo tienes toda esa coalición de extremas derechas occidentales o enfrentadas a China, como el caso de Modi, que es el que está dispuesto a todo esto. Esa es la verdadera reconfiguración del orden mundial en términos de una guerra completamente generalizada. Augusto. Yo quiero recoger un dato inicial, y es que Estados Unidos hoy es el 19% de la economía mundial en términos optimistas, y sin economía no hay imperio. Yo le daré un requiem por el eurocentrismo, pero el mundo se está reorganizando sin permiso de Europa. Existe, aunque se hable poco, la Organización de Cooperación de Shanghái, que reúne a las grandes potencias asiáticas y Rusia, que sí están reordenando Eurasia y todo el sudeste asiático.
Y yo no veo ni desorden ni veo caos. Veo simplemente una potencia que, como todas las potencias, se está agarrando a la última hoja para mantener su hegemonía, y a las otras potencias nacientes que están tranquilamente estableciendo sus reglas y punto. Carlos. No, pero realmente es imposible comprender la especificidad de la crisis diplomática y del sistema internacional si no hay un análisis muy fino de cuál es en estos momentos la crisis sistémica del capitalismo. O sea, la crisis sistémica del capitalismo quiere decir que todos los actores tienen que redefinirse respecto a un conjunto nuevo de reglas de acumulación de capital que no están todavía estabilizadas y que no están todavía organizadas de una manera suficientemente coherente. Y eso afecta a China, afecta a India, afecta obviamente a Estados Unidos. En segundo lugar, Estados Unidos lanza esta política después de que haya fallado o que haya sido muy provisorios los resultados que se obtienen con el programa de la New American Century que lanza Bush hijo. Y ahí hay una crisis enorme del establishment que realmente no ve cómo se puede estabilizar esa crisis de hegemonía. Y en tercer lugar, el sistema ahora en estos momentos, si cambia radicalmente, tendríamos que compararlo al cambio que supone la Primera Guerra Mundial como ruptura del viejo régimen, del antiguo régimen del siglo XIX, y el salto que dan las grandes revoluciones de la década de 1920 y 30. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los 6. Aquí seguiremos en Fora Apache discutiendo con otro estilo. Hasta pronto.